Bien, queridos hermanos, Shabbat Shalom para todos. Esperamos con la ayuda del Eterno que hayan tenido un muy buen inicio del Seder de Pesaj o la festividad, el inicio de la festividad de Pesaj. El día de hoy quiero hablar algo maravilloso con cada uno de ustedes. Venía pidiéndole a Hashem que me diera su palabra para poder compartirla, pero que también hablara a mi corazón. Y mientras estaba en el tiempo de la alabanza, tocó mi corazón y me habló allí. Y me dijo, ¿cuándo fue el nuevo pacto? ¿O cuándo fue la Brit Hadashah, como a veces también lo conocemos? Porque en algunas Biblias dice la renovación del nuevo pacto. Y me trajo a memoria este tiempo de Pesaj. Realmente el Mesías dividió o partió la historia en un día como hoy, en un tiempo como hoy, y en un día como hoy, en un tiempo como hoy, el Señor mostró grandes verdades espirituales para ese pueblo que salió de Egipto. Y por esa razón puse aquí, de nuevo regresa al propósito del Eterno. De nuevo regresa al propósito del Eterno. Y vamos a ver cómo Pesaj nos habla de un nuevo inicio. Y vamos a leer muchos textos. Espero dar tiempo para que las personas que les gusta escribir y guardar los apuntes lo puedan tener allí. Pero vamos a encontrar que Pesaj es un nuevo inicio. Y ese era el propósito original del Eterno, dar un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Así que cuando pensamos en Pesaj como un nuevo inicio, debemos mirar más allá de su observancia como una tradición y entender su significado profético y espiritual. Pesaj o la Pascua comienza con el primer mes del año en el calendario hebreo y podemos verlo en Éxodo 12, versículo 2. Quiero que vayan conmigo a Éxodo 12, versículo 2. Y vamos a empezar a entender por qué Hashem le dijo esto al pueblo. ¿Qué fue lo que realmente Hashem quería hablar al pueblo en un día como hoy? Éxodo Shemot 12, versículo 2 dice así: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Miren cómo lo cataloga el texto aquí. Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. ¿De cuál año? ¿Qué sucedió en este nuevo año? ¿Qué pasa en un tiempo como en el que estamos nosotros viviendo hoy en día? Si nosotros vamos a ver, esto no es solo un cambio de fecha, sino es un reajuste espiritual, un reinicio en el plan del Eterno para su pueblo. Pesaj es un reinicio espiritual para el ser humano. Pesaj es un reiniciar algo nuevo en el ser humano, en el hombre. Y estamos recordando que en el Seder de Pesaj hay una de las cosas que decimos todos, que pasamos de esclavitud a libertad. Pesaj y el nuevo inicio de año o este nuevo día es el reset que tú oprimes en tu teléfono móvil para borrar todo y dar un nuevo inicio. Hashem está haciendo hoy contigo algo así, espiritualmente. Reset. Borremos muchas cosas para que pueda empezar ese nuevo año. Y quise empezar a mirar esto a través de los textos de la Torá y a través de la luz del Mesías y cómo el Mesías Yeshua da ese nuevo año o parte un nuevo año espiritual a través de su sacrificio. Y cada uno de nosotros puede ser partícipe de esa obra maravillosa y hermosa que todos tenemos. Y quiero hacer aquí un gran paréntesis para todos, porque Pesaj no es solo el Seder de Pesaj. Pesaj no es solo venir a la comunidad o a donde tú estés en casa y comer del Seder de Pesaj. Eso no es solo Pesaj. Ese es el principio de algo. El pueblo que estuvo en Misraim, en Egipto,
esclavizado, no solo se quedó comiendo el plato de Pesaj o de Pascua, conforme a lo que Hashem había dicho, para resguardar al primogénito, sino que después de esto tuvo una acción. ¿Y qué era lo que el Eterno le decía a Faraón a través de Moshe? Le decía Moshe a Faraón, Faraón, Hashem me dice, deja salir a mi pueblo para que me sirva. La característica de Pesaj y lo importante de Pesaj no es solo la cena. Lo importante de Pesaj también es salir para servirle a Hashem. Si tú estuviste en Pesaj, pero no has visto las realidades espirituales de Pesaj, ¿por qué yo hago Pesaj? Posiblemente te estás quedando en Egipto y tan solo comiste de él, fuiste librado de una parte de la muerte, pero no de toda. Puede pasar. Si salieron muchos egipcios con el pueblo, muy seguramente también alguno que otro pudo haberse quedado. Eran libres de decidir qué querían. Y aunque la Torá no muestra como tal, posiblemente es. Recordaba que Egipto tiene una promesa en el Eterno. Es una de las naciones donde literal explican la palabra y dice que Hashem los va a traer de nuevo. Es una promesa. Y esto me lleva a pensar, digo yo, a que posiblemente Hashem tiene una promesa en ellos porque de seguro que hay hijos de Abraham que están allí entremezclados entre los egipcios. Algunos que se quedaron. Puede suceder, porque Egipto no desapareció, aunque el faraón desapareció. Egipto no ha desaparecido. Él está allá. Hasta nuestros días podemos verlo. Egipto está ahí. Faraón solo era el que gobernaba Egipto, pero no era Egipto. Y entonces, volviendo al tema, vemos que Hashem habla de algo maravilloso. Y él dice, es el primer mes del año. Es el primer día del año. Es el primer mes, el más importante de todos, según Éxodo o Shemot 12:2. Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. ¿De cuál año? ¿De cuál año nos habla aquí? Porque la Torá nos habla de muchos años. Si vemos nosotros a través de la Torá vamos a encontrar muchos años. Este año tiene una connotación importante y lo quise marcar en varios puntos. El primer punto, un nuevo año espiritual. Éxodo, Shemot 12, verso 2, nos está hablando de un nuevo año espiritual. La persona que es esclava no solo no tiene libertad en su cuerpo, sino que no tiene libertad en su alma, en su espíritu. Y el pueblo no gozaba de esa libertad espiritual. Hashem, a través de Moshe, nunca le dijo al faraón, deja salir a mi pueblo para que me construyan el arca de la alianza y todas estas cosas. No, le dijo, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Libéralos físicamente para que puedan entrar también a una libertad espiritual. Entonces, un nuevo año espiritual nos es reflejado a través de Éxodo 12, verso 2. Dios le da a Israel la instrucción de considerar Nisan o Abib, el mes de Pesaj, como el primer mes del año. No solo es un cambio en el calendario civil, sino una marca divina. Este tiempo es una marca divina. Hashem comienza a hablar de una nueva etapa, un nuevo ciclo en la historia del pueblo de Israel. La primera instrucción del Eterno para el pueblo de Israel después de su liberación de Egipto es establecer un nuevo comienzo. Si tú entraste en el tiempo de Pesaj, estás abriendo la puerta para que con Hashem tengas tú un nuevo comienzo. ¿Quieres tener ese nuevo comienzo? ¿Quieres tener ese nuevo comienzo en tu vida? ¿Realmente anhelas tener un nuevo comienzo en el Señor? Y esto me llevó a pensar un poco más en la aplicación viendo al Mesías. Así como Pesaj marca un nuevo comienzo en la historia del pueblo de Israel,
Yeshua trae consigo una nueva era en el plan redentor del Eterno. Su sacrificio es el inicio de un nuevo pacto. Así lo restan o lo escribimos allí en los textos. ¿Y en dónde está esto? Podemos ir a mirar Lucas 22, verso 20. Lucas 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20. Y me van a contestar aquí los hermanos cuando tengamos el texto. Un gran amén. Lucas 22, verso 20. Nos habla o nos empieza a hablar aquí de un nuevo pacto, de un nuevo comienzo. Dice aquí en esta versión, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por todos ustedes. Por todos ustedes. La salvación no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe en él, hermanos. Vuelvo y repito, la salvación no depende de la obediencia a la ley o a la instrucción, sino de la fe en él. El Cordero del Eterno, su sacrificio en el madero nos da un nuevo comienzo, una nueva identidad y una nueva vida. El Mesías Yeshua, al darse como sacrificio vivo, está generando en toda la humanidad un nuevo comienzo, una nueva identidad y una nueva vida. El Señor es Señor de personas libres. Si tú no eres libre espiritualmente, entonces todavía estás bajo el yugo de la esclavitud de Faraón. Y el Señor es un Señor de personas libres. Libres. Por eso el Mesías Yeshua, por medio de su sacrificio, por medio de darse en el madero, da un nuevo comienzo espiritualmente. Abre las puertas para todo aquel que quiere acercarse a él. Da una nueva identidad. Los que no tenían identidad tienen la bendición ahora de tener una identidad, de estar injertados en el olivo natural y tener una identidad. ¿No sientes identidad, hermano? Hoy en día los creyentes a veces no sienten identidad. Se identifican con muchas cosas, menos con la obra maravillosa del Mesías. Y necesitamos reajustar eso en nuestra vida, sentir la identidad de pueblo. Y si sentimos la identidad de pueblo, yo debo hacer lo que hace el pueblo. Porque el pueblo hace lo que Hashem dijo que hiciera el pueblo. ¿Tú eres del pueblo? ¿Tienes esa identidad? Y cuando nosotros tenemos una nueva identidad, entonces Hashem nos permite tener una nueva vida. Aquel que tiene la identidad del pueblo nunca más vuelve a ser el mismo. Tiene una nueva vida. Si tú no tienes una nueva vida, estás viviendo en esclavitud. Solo disfrutaste de una cena, pero no estás teniendo una nueva identidad y por eso no estás teniendo una nueva vida. Y estás cayendo en cosas que no deberíamos caer. Miremos por favor 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice así en esta versión: por lo tanto, si alguno está en el Mesías, ¿quién es el Mesías? El Cordero. Si alguno está en el Mesías, si alguno está en el sacrificio de Pesaj, es una nueva creación. Has salido de la esclavitud, eres nuevo. Cuando el pueblo salió, pasó a salir a ser un nuevo pueblo en libertad. Lo viejo ha pasado, la esclavitud de Faraón ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo, dice en esta versión. Ha llegado ya lo nuevo. Este tiempo nos habla de algo nuevo. Este tiempo nos habla de algo nuevo. Hemos venido orando y le he dicho a Hashem,
Yo todavía no entiendo muchas cosas de las tantas que hemos vivido en este tiempo corriendo. Yo no entiendo todavía muchas cosas, pero tú lo entiendes. Y hay una alabanza que dice que mi Señor tiene un plan, mi Dios tiene un plan, y yo no lo entenderé, eh, pero no hay que cuestionar nada porque Hashem tiene un plan. Y aquí Hashem tiene un plan. Y aquí dice, por lo tanto, si alguno está en el Mesías, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y eso me martilló el corazón, porque empecé a entender más acá. Ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué quieres tú, Hashem? Ha llegado ya lo nuevo. Permíteme ver lo nuevo. ¿A qué niveles nos vas a elevar? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Qué nos vas a permitir hacer? ¿Tú quieres ser parte de eso nuevo? ¿Quieres ser parte de eso nuevo? Yo quiero ser parte de eso nuevo. Yo quiero ser parte de eso nuevo. Yo quiero eso nuevo. Por eso yo estoy convencido de que cuando anoche en el ser de Pesach estábamos haciendo todo lo que estábamos haciendo, yo estoy convencido de que Hashem estaba sacando mi alma a la libertad para algo nuevo. Estoy plenamente convencido que Hashem estaba haciendo algo nuevo en mí. ¿Tienes ese convencimiento de que Hashem está haciendo algo nuevo en ti? Es una buena pregunta que deberíamos todos hacernos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas sentimos que llegamos al final de un ciclo? Fue una pregunta. Pesaj nos recuerda que en el eterno siempre hay un nuevo principio. La muerte y la resurrección de Yeshua nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Vuelvo y repito, la muerte y resurrección de Yeshua nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, dejando atrás lo viejo y cambiando a una nueva vida con Él. Ese debe ser el sacrificio que yo debo aceptar en mi vida. Dejé cosas allá viejas, pero ahora me encamino en una nueva vida con Él. Querida comunidad, nos encaminamos en una nueva vida con Él. Bienvenidos a eso nuevo. No pregunten qué va a ser, yo tampoco lo sé. Moshe no sabía, pero Hashem sí lo sabe. Mi Dios tiene un plan. No cuestiones como el pueblo cuestionó, pero mi Dios tiene un plan. Mi Dios tiene un plan. Y en ese nuevo plan, Él nos está encaminando a una nueva vida con Él, porque mi Dios tiene un plan. Y cuando hacemos todo esto, vino a mí esta segunda línea, la liberación para vivir un propósito nuevo. La liberación de el eterno de garras de Faraón fue para vivir un propósito nuevo. Tienes que vivir un propósito nuevo. Si sigues viviendo lo mismo, no sirve, Pesach. Tienes que vivir un propósito nuevo. Éxodo 12, 31 y 32. Éxodo 12, 31 y 32. Esa misma noche, dice esta versión, mandó a llamar el faraón a Moshe y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como los ha estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, porque ya para mí será una bendición cuando se vayan. Miren lo que dice el texto. Para Faraón será una bendición cuando el pueblo se vaya. Será una bendición. Váyanse ya.
Mis queridos hermanos, la liberación de Egipto no fue solo para escapar de la esclavitud. La liberación de Egipto fue para que tú vivas un propósito con él. ¿Qué propósito tienes Hashem en tu vida? ¿Para qué quieres salir de la esclavitud? ¿Para entrar en otras esclavitudes? No. Queremos salir de la esclavitud para vivir un propósito en él. Esa es la razón. Porque después de la muerte de los primogénitos en Egipto, Faraón finalmente deja ir a Israel, no solo para que escapen, sino para adorar al Dios en el desierto. Pesach está profundamente conectado con el llamado a adorar y a vivir para Dios. ¿A qué vienes tú a la congregación? ¿Cuál es tu motivación de venir acá o de ir a donde Hashem te ha llevado? Si Pesaj está profundamente conectado con el llamado a adorar y a vivir para el Eterno. Y el adorar al Eterno está muy ligado con que yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre. Eso dijo el maestro. Eso lo dijo antes de todo esto en Pesaj. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieras. Haz tu voluntad en mí. Eso es Pesaj. Haz tu voluntad en mí. Sácame a libertad, pero no para hacer lo que yo quiero. La libertad no se usa para hacer lo que yo quiero. La libertad se usa para hacer lo que Hashem quiere que yo haga. ¿Qué quieres tú hacer? ¿Cuál es la visión que tienes tú? Saliste libre. Hashem te dio el ticket para decir, la boleta para decir, eres libre. ¿Qué vas a hacer con la libertad? ¿Qué vas a hacer ahora tú con esa libertad? Con esa libertad tenemos que entrar a un llamado supremo, todos. Y es el llamado supremo de adorar y a vivir para el Señor. Bien dice su palabra, que todo lo que respire alabe al Eterno. Tú eres parte de esto. Tienes que alabar a Hashem y vivir para Él. Si lo vamos a ver a los ojos del Mesías Yeshua, el sacrificio de Yeshua no solo nos libera del pecado, sino que nos libera para vivir para el Señor. La muerte del Maestro no es solo un escape de la condenación, sino una invitación a vivir para un propósito divino. Es la invitación para que tú tengas vida y en esa vida vas a poder cumplir un propósito divino. Y podemos verlo en Primera de Pedro 1, versos 18 al 19. Primera de Pedro 1, verso 18 al 19. Dice en esta versión, Primera de Pedro 1, verso 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre del Mesías como de un cordero sin mancha y sin defecto. Hermanos, Hashem no pagó con un par de monedas por tu vida. Él no pagó con un par de lingotes de oro. Él no pagó con absolutamente nada de lo que a los ojos del hombre realmente valen. No, Hashem pagó con algo que es precioso y hermoso y es la vida del Mesías Yeshua por ti. Él pagó con algo que nadie está dispuesto a hacer hoy en día y es darse a muerte. Él pagó con eso. Él pagó, como dice aquí el texto, con la preciosa sangre del Mesías como de un cordero sin mancha y sin defecto. Él pagó por ti con eso. ¿Por qué? Porque tenías una vida absurda
que había sido heredada de tus antepasados. Hay algo con que el ser humano lucha, y es con la vida pasada y con las cosas que arrastran al ser humano de los antepasados. Una de las cosas que el hombre tiene que reparar en su vida es el pasado. Y queremos fabricar y construir un buen presente, pero nunca paramos un momento para mirar el pasado y repararlo. Nunca lo vemos. Le hicieron una pregunta a un rabino, le dijeron, rabino, ¿por qué tenemos que celebrar Pesaj con panes sin levadura y vino? ¿Por qué? Y el rabino pensó, analizó, meditó y dijo, en los tiempos del primer hombre hubo una gran caída. Y mucho se ha querido investigar acerca de cuál fue el fruto prohibido. No sabemos cuál fue el fruto prohibido. Hay muchas especulaciones de muchos. Y él decía, ¿qué es lo que se utiliza en el ser de Pesaj? ¿Qué hace que lo que tengamos aquí sea lo que nos permite deleitarnos? Y este estudiante dijo, la uva. Muy bien, posiblemente fue la uva. ¿Y qué más encontramos allí? El trigo. Muy bien, posiblemente fue el trigo. Necesitamos elevar estas dos cosas delante de Hashem para que rectifiquemos a través del daño que se pudo ocasionar en el pasado. Nosotros somos buenos rectificando cosas de nuestros antepasados. Porque dice aquí el versículo de Primera de Pedro 1:18. No se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Tienes un valor muy alto, hermano, si has recibido la redención del Mesías en tu vida. Muy alto. Ni siquiera todo el oro del mundo alcanzó a ser pesado para pagar lo que tú vales. O la plata. No, no alcanzó. Era muy poco para lo que verdaderamente tú vales. Así que nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa del Mesías para vivir en obediencia al Señor. ¿Para qué fuimos comprados con la preciosa sangre del Mesías? Para vivir en obediencia al Señor y para adorarlo con nuestras vidas. Para eso fuimos comprados, eso dice la palabra, para adorarlo y para entrar en obediencia con Él. Para eso aceptamos su señorío sobre nuestra vida. Y podemos ver que a través de Pesaj el Eterno nos enseña que la verdadera libertad es la libertad para adorar y cumplir el propósito para el cual fuimos nosotros creados. Este nuevo comienzo es una oportunidad para reorientar nuestras vidas hacia el Señor. Ese es el nuevo comienzo de Pesaj. Reorienta tu vida hacia una vida con el Señor. Reorienta tu vida hacia una vida con el Señor, con Hashem. Para eso está saliendo de esclavitud. No creo que un esclavo sea libre de aquel que lo esclaviza para ir a entregarse a otro y ser esclavo ahora de otro. Yo no veo esa lógica. Lo más lógico es que si Hashem nos ha dado la libertad, nosotros la vamos a utilizar bien. ¿Cuándo vamos a mantener la libertad? Cuando seguimos los propósitos, los parámetros y los lineamientos que Hashem nos da a través del pago que él hizo por el Mesías en mí. Esa es la verdad. Y cuando viene esto, llegó otra cosa a mi mente. El sacrificio del Cordero. Número 3, el sacrificio del Cordero. El fin de la condenación y el inicio de la salvación. El fin de la condenación y el inicio de la salvación. Se cortó. Hasta ahí llegó la condenación. Éxodo Shemot 12, verso 7. Éxodo o Shemot 12, verso 7. Y dice en esta versión, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes o en los dinteles o en los postes y en el dintel de la puerta de la casa, donde coman el cordero.
En el relato de Pesaj, el sacrificio del cordero sin mancha es esencial para la protección del pueblo de Israel, como nos lo relata Éxodo 12:7. La sangre del cordero sobre los dinteles de las casas es lo que salva a los israelitas de la muerte, estableciendo un pacto de salvación. No es la cena. Ojo con esto, no es la cena, porque muchos pueden pensar que es la cena. No es la cena, es la sangre el que obra esa redención. Es la sangre, no es la cena, es la sangre. Por eso tenemos que tener muy claro que es la sangre del Mesías Yeshua, del sacrificio del Mesías, que me redime a mí de los pecados. No es la cena, no es el postre delicioso que te comiste, no es, no sé, la carne, el pescado, el pollo, lo que te hayas comido, no es la cena, es la sangre. Pesaj no es la cena, Pesaj es la sangre. Eso es Pesaj, la sangre del cordero. Y si nosotros vamos a ver y a comprenderlo a los ojos del Mesías, vamos a ver que Yeshua es el Cordero Pascual, como lo vimos hace unos textos atrás. Él es el Cordero Pascual sin mancha, sin defecto, cuya sangre fue derramada para la redención de la humanidad. Por eso el Cordero que quita el pecado del mundo hace eso, hace algo nuevo. Muestra la realidad de lo que el pueblo vivió en los tiempos de Egipto con Faraón, un nuevo comienzo. Y nos habla de un nuevo comienzo espiritual en el Mesías. Juan 1, verso 29. Miremos Juan 1, verso 29. Y miren lo que dice este hombre. Y cómo este hombre habla. Qué hermoso lo que este hombre dice. Al día siguiente, Juan vio a Yeshua, que se acercaba a él. Y dijo, ¿qué dijo Juan? Aquí tienen al Cordero del Eterno que quita el pecado del mundo. ¿Qué más dice este texto? Quiero ver el otro versículo. ¿Cómo dice el verso 30? No lo tengo acá. Muy bien. ¿Pueden leérmelo aquí para que lo escuchen? A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Sigue. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Excelente. Juan, un hombre que tenía en su gran trabajo purificar a las personas, habla acerca del Cordero, no solo este pasaje, habla otros pasajes y se refiere muy cerca a lo mismo. Y aquí el Cordero del Eterno que quita el pecado del mundo, sobre cual ni siquiera yo soy digno de desatar la correa de sus sandalias. En un tiempo de ayuno, hablaba con respecto a esto de una duda de una persona que me escribía acerca de esto. ¿Por qué Juan dijo, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias? Y en ese momento le decía, en los textos de la Torá oral se habla que una de las características de los hombres que siguen o están en una comunidad o a raíz siguiendo a un rabino, dicen ellos que son hombres supremamente serviciales con su maestro. Pero los textos de la Torá hablan y dicen, son tan serviciales hasta el punto que ellos dicen, lo único que no dejamos hacer a las personas que están con nosotros es que nos desaten los cordones de los zapatos. ¿Por qué?
porque aquel que tenía este servicio era uno que era esclavo. El esclavo era el que tenía que desatar la correa de los zapatos de su amo. Y Juan se presenta aquí delante del Mesías en uno de estos textos y dice, yo no soy digno de desatar la correa de los zapatos de quién, de mi amo, el Mesías Yeshua, de mi maestro, del por el cual yo me he entregado completamente, al punto en que quiero servirle a él como un esclavo y menos que el esclavo, porque ni siquiera los esclavos los llevaba a ese punto. Y él dice, yo quiero ser uno de esos, pero no, ni siquiera soy digno de hacerlo. Ay, Señor. ¿Qué tan alta estima tenían sus discípulos cuando veían al maestro y comprender qué gran sacrificio él hizo por ellos? Así que Juan muestra que su sacrificio es la sangre que nos protege del juicio y nos garantiza la vida eterna. Este sacrificio es el comienzo de un nuevo pacto, o más bien de la continuación del pacto que fue entregado en Abraham con el Eterno, en el cual la salvación ya no depende de los sacrificios de los animales, según está la Torá o la ley, sino de la obra redentora de Yeshua en el madero. Y si vamos a meditar esto a los ojos del Mesías, vamos a ver sobre el sacrificio del Cordero de Pesach. Vemos que la sangre de Yeshua también marca el inicio de una nueva relación con el Señor. A partir de la entrega de la vida del Mesías Yeshua colgado en el madero, dio un nuevo inicio a una nueva relación con el Señor, en donde el mundo entero podía entrar porque el velo fue rasgado y podía presentarse delante de él para tener una nueva relación o un nuevo comienzo o una nueva vida con el Señor. Por eso la muerte del Cordero el Eterno da paso a una nueva vida para los que creen en él. ¿En quién? En aquel que se entregó como Cordero, sin mancha ni arruga. El sacrificio de Yeshua es el punto de inicio de nuestra salvación y de nuestra transformación. Es el punto de inicio. Pesach es un punto de inicio a una nueva vida y a una nueva transformación en tu vida por medio del Mesías Yeshua. Ese es el punto de inicio. Y de allí pude ver otra cosa, la purificación y la liberación del pecado. Porque cuando entramos en esto, entonces pasamos a una nueva etapa, la etapa de la purificación y la liberación del pecado. Y esto podemos verlo en Éxodo 12, 15 al 20. Éxodo 12, 15 al 20. Y dice así: durante 7 días comerán pan sin levadura. ¿Por qué se come pan sin levadura? Porque entramos en un proceso de purificación y de liberación del pecado. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el primer día hasta el 7º día será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero. Este es el día primero. Esta es una reunión solemne. Y otra el día 7º. En 7 días, un día como hoy, en 7 días es otro día solemne. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Mire este verso tan lindo. Porque en ese día los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días
se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. ¿En dónde? En donde sea que vivan. No deben comer nada de esto. En la festividad de Pesaj, los israelitas debían eliminar toda la levadura de sus casas como símbolo de purificación. La levadura es un símbolo del pecado y su eliminación representaba la necesidad de vivir en pureza y santidad. Nosotros somos llamados a vivir en pureza y somos llamados a vivir en santidad, porque su palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. El sacerdote debía vivir en pureza y siempre debía vivir en santidad, siempre. Y si vamos a aplicarlo de acuerdo a los ojos o a los lentes del Mesías, vamos a ver que el sacrificio de Yeshua también nos llama a una purificación interna. Nosotros estamos llamados a purificarnos internamente. Pablo nos habla de esto en Primera de Corintios 5, 7 al 8. Primera de Corintios 5, 7 al 8. Me avisan aquí cuando lo tengamos. Primera de Corintios 5, 7 y verso 8. Amén. Y miren cómo lo expresa aquí Pablo en el versículo. Pablo lo expresa de la siguiente manera. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. ¿Cómo debe ser un creyente del Mesías Yeshua? Un pan sin levadura. Esa es la realidad, dice aquí Pablo. Porque el Mesías, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. O sea, él ya fue entregado. Ahora tenemos que entrar nosotros en un proceso de ser hombres y mujeres sin levadura. Esa es la realidad del creyente. Así que celebremos nuestra Pascua, nuestro Pesaj, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad. Eso es del viejo hombre. Eso es de un viejo hombre, de un hombre que no ha sido renovado, sino con pan sin levadura. ¿Por qué con pan sin levadura? Porque esa es la realidad del creyente, que es la sinceridad y la verdad. Hermanos, poco hoy en día se es sincero y verdad escaso. Poco hoy en día se es sincero. Los creyentes de hoy en día son poco sinceros. Entonces estamos siendo una masa con levadura. Y Pablo habla y dice, ¿cuál es la realidad del creyente? La realidad del creyente es ser un pan sin levadura. La realidad de un creyente que ha recibido el sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo es ser un pan sin levadura. Él fue el Cordero, pero nosotros tenemos que ser el pan. Él fue el Cordero, pero nosotros somos llamados a ser pan. Esa es la realidad. Así que celebremos nuestro Pesaj no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Somos llamados a ser sinceros y a hablar siempre con la verdad. Siempre. Mis queridos hermanos, lo digo por mí y por mi esposa, nunca esperen de nosotros hipocresía. Nosotros siempre vamos a hablarles con la verdad, tanto cuando nos equivocamos como no nos equivocamos. Procuramos siempre decir la verdad y ser sinceros, porque esa es la realidad de la palabra. A eso somos llamados. Si yo recibí el sacrificio del Cordero en mi vida, yo soy llamado a ser un pan sin levadura, a ser un hombre que hable con sinceridad y con verdad. ¿Tienes esa característica tú en tu vida? ¿Hablas con sinceridad y hablas con verdad? Por eso
Pablo nos recuerda que debemos eliminar la levadura del pecado en nuestras vidas y vivir en sinceridad y verdad, en respuesta a la obra redentora del Mesías. Él espera eso de nosotros. Esa es la respuesta del creyente que ha aceptado el sacrificio del Señor en su vida. Esa es la respuesta. Pesaj es una invitación a purificar nuestras vidas, a eliminar las áreas de pecado y desobediencia que tenemos nosotros. Hay una que está muy enmarcada hoy en día. No sé si en muchos lugares se ve o no, no lo sé, pero hay una que está muy marcada en los creyentes hoy en día y es la falta de sometimiento. No hay sometimiento de los creyentes. Eso está pasando a otro plano. Claro, porque han habido equivocaciones. Hombres se han aprovechado de las personas y de los buenos corazones. Y eso ha ocasionado daño, cortocircuito en su ámbito espiritual. No hay sometimiento. Eso no existe ya. El sometimiento está pasando de moda. Y eso ocasiona que hayan muchos pecados y desobediencia también, mucho. No se someten. Es difícil esa situación para el hombre. Carece de sometimiento, lo vemos, hay caos en las sociedades. En las naciones hay caos. Los hijos ya no se someten a sus padres, pero los padres no le dan buen ejemplo a los hijos de que se someten, pero quieren que los hijos se sometan. Y eso empieza a ocasionar ciertos daños allí. No reparamos el pasado. Estamos repitiendo patrones. El Cordero no lo hemos recibido verdaderamente en nuestro corazón, en nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Repetimos patrones. Gracias a la obra de Yeshua podemos renovar nuestras mentes y corazones y caminar en santidad como una respuesta al sacrificio que Él hizo por nosotros. El sacrificio que el Mesías Yeshua hizo por nosotros debe ser una respuesta para que en nuestra vida se camine en santidad. Y el maestro dijo, nadie viene al Padre sino por mí. La Torá nos dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Eterno. Y el salmista dice, ¿quién se presentará delante de mí? Solo aquel que tiene las manos limpias y puro su corazón. Eso es lo que hace el Cordero. Eso es lo que debe hacer Pesaj en mí. Limpiar la mancha de mis manos. Sacrifiqué al Cordero por mis pecados. Puse mis manos sobre el Cordero. Y Él me está limpiando de mis actos incorrectos. Y a través de su sangre limpia mi corazón. Y me permite entrar en santidad y caminar en santidad delante de Hashem. Y ahí entonces llegó otra cosa a mí. Un nuevo comienzo con el Señor. Cuando tengo mis manos limpias, cuando tengo mi corazón limpio, entonces yo puedo tener un nuevo comienzo con Hashem. Y eso es lo que Él quiere a través del Cordero, un nuevo comienzo en tu vida, un nuevo comienzo en mi vida. Y cuando hay un nuevo comienzo, llega una promesa. Y Él habla de la promesa de la tierra prometida. Hemos visto que cuando se termina el Seder de Pesaj, hay una palabra que decimos. Este año aquí, pero el próximo año en Jerusalén. Esa es la promesa. Y lo decimos y no sabemos lo que decimos. Lo decimos porque vemos que lo hacen, lo decimos, pero no lo decimos con la conciencia del por qué lo decimos, porque hace parte de la promesa. El Cordero y la entrega del Cordero permitió que se cumpla la promesa. Tú eres parte de esa promesa. Cuando recibes al Cordero, eres partícipe de esa promesa. Este año aquí, pero el próximo año en Jerusalén. Pesaj no solo celebra la salida de Egipto, sino también marca el camino hacia la tierra prometida. Esto está en Éxodo 12, verso 25. Éxodo 12, verso 25.
Y dice así: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Miren lo que dice el Eterno: cuando ustedes se entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia o seguirán celebrando este rito. ¿Qué es lo que se dice al inicio de Pesa? ¿O qué es lo que se hace al inicio de Pesa? Hay unas preguntas, pero hay una pregunta clave que es con la que se empieza todo. Y anoche lo decíamos: vamos a decirle a alguien que nos diga esto, por favor, dime tú. Y él dijo: ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Y así empezó el ceder. ¿Por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? ¿Qué es Pesa? Me pregunté, ¿qué es Pesa? Es la fiesta de la redención. ¿Qué nos invita o qué nos lleva a que debemos nosotros hacer en Pesa? Recordar la redención. Recordar la redención. ¿Qué estamos haciendo hoy? Recordando la redención. Así que Pesaj no solo celebra la salida de Egipto, sino que también marca el camino hacia la tierra prometida. Recordamos que Hashem nos dio una promesa. Somos partícipes de una promesa a través de la entrega del sacrificio del Mesías. Y la promesa es que nos va a permitir estar en una tierra prometida. Es un inicio, no solo de libertad, sino un nuevo destino que Dios ha preparado para su pueblo. Tú eres parte de un nuevo destino. Pesaj es la oportunidad de recordar que Hashem nos tiene un nuevo destino. Y el Mesías Yeshua lo dijo: yo me voy y los dejo aquí, pero ustedes no se preocupen. Yo les dejo un consolador. ¿Por qué? Porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Tú eres parte de esa promesa. Necesitas entender qué es Pesaj. Pesaj nos habla de la realidad de una promesa que fue dada. Por eso les decía, Pesaj no es solo la comida. De nada sirve que comas así. Tú no vas a transitar el camino para salir a la libertad. Estuvo delicioso, solo comiste, sabroso. Pero ¿de verdad la libertad llegó a ti? ¿O solo te quedaste en las viandas? Dice la palabra que esas son las que después salen por la letrina. Solo te quedaste con esas. No. Si vamos a verlo a los ojos del Mesías, vamos a ver que en el Mesías Yeshua tenemos una nueva esperanza, una nueva promesa, un destino eterno. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Me voy a ir a preparar morada para ustedes. Ese es el destino. Por eso yo morí. Porque ustedes tienen una parte en la casa de mi padre. Y yo me entregué para que ustedes vuelvan a la casa de mi padre. Para que vuelvan a la casa de mi padre. Así como los israelitas caminan hacia la tierra prometida, nosotros caminamos hacia una herencia celestial. Hermano, tú eres parte de una herencia celestial. Aquí empieza. Por eso es un nuevo año, por eso es un nuevo comienzo, un nuevo año, un nuevo comienzo de mi relación espiritual con Hashem. Por eso la Torá nos habla, nos dice: esta es una de las 3 festividades donde todo hombre se presentará delante de él. Porque el hombre se presenta para recibir su redención. Y la redención nos trae una promesa. Y la promesa es una casa, una vivienda, una vida con Hashem. Yo lo pensaba y lo analizaba y lo decía. Creo que si a todos nosotros como hermanos nos dijeran, nos hubiesen dicho: hoy vamos a repartir una herencia, estaríamos así. ¿Por qué la herencia? Es el billete, papá. Hay que recibirlo. Todo el mundo diría eso. ¿Cuál será mi parte?
Hoy vamos a repartir una herencia, todos estarían ahí. Este es un tiempo maravilloso. La muerte del Mesías Yeshua nos abre la puerta a ser partícipes a nosotros de una herencia que el Eterno quiere darnos. Pero para recibir la herencia necesitamos recibir al Hijo. Si no, no vamos a recibir la herencia. Y por eso el Eterno nos encamina hacia una herencia celestial. Por eso Pesach nos está hablando de unas realidades celestiales, espirituales. No nos quedemos solo con lo físico. Se dice en el Seder, ¿quién es el sabio? Aquel que sabe preguntar. Aquel que sabe preguntar. Y el pueblo y todos cantamos una parte que habla Dayeinu. Si el Señor hubiese hecho tan solo esto, nos bastaría. Nos bastaría. Pero Él hizo tantas cosas que a veces nosotros no meditamos y no miramos en la grandeza de lo que Él hizo por nosotros. Miremos Hebreos 11, verso 16. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, el Eterno no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Mire, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, el Eterno no se avergonzó de ser llamado su Dios. Imagínense lo que dice el texto. El Señor no se avergonzó de que nosotros lo llamemos nuestro Dios. Y antes, todo lo contrario, con todas las cosas, nuestros defectos y nuestras cosas no tan buenas, ¿saben qué hace el Padre? Nos prepara una ciudad. Nosotros deberíamos estar supremamente avergonzados. Que Hashem tenga que entregar una de las cosas más hermosas y preciosas, su Hijo, por rescate a nosotros, debería darnos a nosotros vergüenza. Pero antes y con todo eso el Señor no se avergüenza de nosotros. Y Él nos dice, voy a prepararles una ciudad a ustedes. La obra de Yeshua no solo garantiza un nuevo comienzo aquí en la tierra, sino que también una eternidad con Él. Pesach es un recordatorio de que el Eterno tiene algo grande preparado para nosotros. No solo es un nuevo comienzo en esta vida, sino una esperanza eterna. Vivir bajo la cobertura del sacrificio del Mesías Yeshua nos asegura que caminamos hacia la verdadera tierra prometida, hacia la presencia eterna del Señor. Pesach es, por tanto, un símbolo profundo, un nuevo inicio, un nuevo comienzo espiritual, una nueva liberación, un propósito renovado y una vida de pureza y esperanza en el sacrificio del Mesías Yeshua. Este es el verdadero sentido de Pesach, el paso de la esclavitud al propósito del Eterno, de la muerte a la vida en Yeshua. Por eso celebramos la oportunidad de comenzar de nuevo y cada día es una oportunidad para vivir esa nueva vida. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en un tiempo, años atrás, como este. Gracias, Señor, de verdad, porque tú no te avergonzaste de nosotros. Tantas cosas que no han sido agradables delante de tus ojos hemos hecho, Señor, y tú no te avergüenzas. Antes nos preparas una gran ciudad para recibirnos. Señor, gracias por el sacrificio del Mesías. Gracias por el amor que nos muestras a través de él. Gracias, Señor, por la entrega, Padre, que nos has permitido, Señor, poder entrar delante de tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho por mí